ni debates en universidades, ni nada. Simplemente todos sabíamos, o todos respaldábamos, quienes respaldábamos al doctor Santisteban. Yo me honraba con su amistad desde hacía muchos años y por supuesto lo respaldé desde el primer Como parlamentarios momento, ¿no? Conocían las trayectorias de los que estaban designando. En este caso, ¿no? el doctor Santisteban era un hombre que en ese momento de su vida estaba me parece, en la actividad privada en un estudio, pero había estado en el ACNUR trabajando. Sí, por eso, en fin, claro. tenía una larga trayectoria de solvencia personal y profesional. En el caso de mi elección, Sí. ¿no? Yo no estaba en el Perú, yo vivía en los Estados Unidos. Yo había sido efectivamente presidente del Consejo de Ministros, me fui a trabajar durante un periodo largo, aunque guardé silencio, dicho sea de paso, en el Banco Mundial en Washington, y estaba trabajando tranquila y además muy estable y muy bien, cuando me llamaron, porque habían 4 elecciones en las que se había presentado el doctor Albán y otros magníficos candidatos y el Congreso no había podido elegir. Y me llamaron unas personas a preguntarme si yo quisiera ser candidata. Y yo, cuando vi todo este maltrato del que habían sido objeto, les dije, solo si ustedes se ponen de acuerdo antes, ¿no? Claro, porque si no, es someter a no acepto que maltrato a los candidatos. Y así fue. Durante el curso de todo un día, martes creo, recibí intensas llamadas de congresistas que me decían lo siguiente: ¿es verdad que si le elegimos usted regresa y acepta? Beatriz, a los que me conocían, ¿es verdad que vas a aceptar? Y invariablemente mi respuesta fue la misma. Si se ponen de acuerdo, sí. Y así fue. Al día siguiente votaron, fue 6, 8, no sé cuántas bancadas, porque estaba muy fraccionado, sí. Y yo instantáneamente mandé un fax desde los Estados Unidos aceptando y 2 meses después llegué para juramentar. En el caso del doctor, de los años posteriores a mi salida, después de cumplido mi mandato, después del doctor Santisteban, hubo una elección fallida, recordará que tuvo que retroceder el Congreso por la presión y la protesta popular ante lo que se denominó la repartija, recordarán, sí, claro, ¿no? Y luego ahí surgió el término. Pues. Ya, exacto. Y luego hubieron otras elecciones en las que tampoco se logró el consenso y se... Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, yo sé que los candidatos, no sé si en todas las bancadas, pero escuché a la señora Salgado decir que los 3 candidatos se habían presentado en la bancada de Fuerza Popular, que habían salido entre aplausos, que habían expuesto, no sé si lo habrán hecho también las otras bancadas, pero a mí me parece eso muy saludable, muy democrático, muy respetuoso. Cuando he visto que ha habido una audiencia pública, claro, no han ido todos, han ido 2, uno dice que le llegó tarde, en fin, no sé. Pero a mí me parecen esos avances de democracia y de participación. Y cuando escucho a la señora Glave, por ejemplo, decir que debieran haber, me parece que eso debiera, por ejemplo, debatirse en el Congreso y quizá establecerse un protocolo y un proceso de cómo serán elegidos los defensores. Pero usted sabe, Ricardo, todo esto es el avance de la democracia. Cada vez más la ciudadanía quiere participar, cada vez más la ciudadanía quiere que sea oír su voz, y eso me parece saludable, magnífico, pero lo que hoy día ha hecho el Congreso es que 4 de 6 bancadas se han puesto de acuerdo. O sea que el doctor Gutiérrez no le debe la elección a nadie. Lo propuso Acción Popular, que es una bancada pequeña, además, a la que luego se han sumado otras. Pero no le debe la elección a nadie. Como el doctor Santisteban nunca le debió su elección al fujimorismo, que puso 62 votos para su elección. Como yo no le debí la elección a ningún partido político, porque una vez que se logre ese consenso donde todos eligen, bueno, pues, el defensor es autónomo, es una autoridad constitucional y no tiene que rendirle cuentas, obviamente, al Congreso, como corresponde, de acuerdo a la ley y la Constitución, pero a ningún partido político en especial. En ese sentido, también el presidente de la República se pronunció hoy públicamente, ¿no? Muy acertada. He instado, nos dijo a mi bancada, bueno, a la bancada de Peruanos por el Cambio, que voten por el candidato que haya, digamos, generado mayor consenso y que lo hagan en bloque. Bueno, no votó en bloque Peruanos por el Cambio, pero me parece que... Me dio mucho gusto escuchar al presidente Kuczynski. Y le voy a contar algo. En la elección, cuando yo era defensor del pueblo, hubo una elección presidencial y yo invité a todos los candidatos presidenciales a venir a la Defensoría del Pueblo y a escuchar las exposiciones de todos los sectores sociales: educación, salud, comunidades, pueblos indígenas, medio ambiente, etcétera, etcétera, discapacitados. Tanto el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski como la señora Keiko Fujimori asistieron y se quedaron varias horas en la Defensoría del Pueblo y pudieron escuchar a todos los funcionarios, dieron sus opiniones, hicieron preguntas, de tal manera que digamos, esas visitas, pienso yo, que todos los demás candidatos también fueron, el presidente Humala también fue. Entonces, lo que quiero decir, el presidente Toledo también fue, lo que quiero decir es que
de esa manera se va nutriendo la democracia de buenas opiniones. Y lo que escuché decir al presidente Kuczynski esta mañana es algo muy sensato, y yo me alegro que así haya sido, porque ya tenemos defensor del pueblo. Ahora, los tres candidatos entonces, ahora ya tenemos uno designado, decían, elegido, nos decían fortalecer y modernizar la Defensoría del Pueblo. ¿En qué campos? ¿Cómo bueno, hacer esto? yo me fui de la Defensoría hace 5 años, ¿no? Yo he insistido que cada defensor tiene su agenda, ¿no? En el caso del doctor Santisteban, el tema de derechos humanos, recordemos que fue la comisión de indultos que con el padre Lancier, ¿no es cierto?, en la que había un tremendo, y luego el factor democrático, o sea, se arrasaron los derechos democráticos, y el doctor Santisteban se puso al frente con la Defensoría a defender la democracia, ¿no? Entonces, era su momento, era su agenda, claro, ¿no es cierto? En el caso del doctor Albán se ingresó efectivamente a otros temas, acceso a la información, transparencia, y también, sobre todo, y muy importante, se hizo una expansión territorial de la Defensoría. Se abrieron, me parece, como 34 oficinas en todo el país, módulos, misiones itinerantes, o sea, una expansión muy apoyada por la cooperación internacional en ese momento. En mi gestión se invirtió la sostenibilidad financiera, porque 80 o 90% del presupuesto se logró del Tesoro Público, y más bien ya la cooperación iba en retirada, ¿no es cierto? Se hizo la sede central de la Defensoría, que está ahora en Lima, se modernizaron las comunicaciones, hoy día se pueden comunicar los de Cajamarca con los de Puno gratuitamente por la tecnología que se impuso, y en el tema del contenido yo diría se amplió el abanico de temas que trataba la Defensoría. Se ingresó al medio ambiente, a la niñez, se ingresó a conflictos sociales. ¿Y cuáles son las demandas urgentes para una Defensoría, para nuestra Defensoría, en estos momentos? Mire, ¿los conflictos sociales todavía lo son? Sí. ¿O el énfasis parece que también va a estar puesto en la defensa del consumidor, por ejemplo? Bueno, claro, mire, yo lo que le diría son varias cosas, ¿no? Los temas centrales de la Defensoría todavía están vigentes. Derechos humanos, el tema de los penales, las comunidades indígenas. Nadie me puede decir a mí hoy día que esos problemas están resueltos. No lo están, ¿no es cierto? Entonces la Defensoría cumple un rol importantísimo. Pero no están resueltos. El tema de la niñez y la mujer. Hemos tenido que salir decenas de miles de personas a las calles a protestar por las agresiones y la violencia contra las mujeres. Ahí está la Defensoría del Pueblo en defensa de esos derechos de las mujeres que son víctimas de eso. Entonces, ahora, ¿qué otros temas? ¿No? Yo creo que conforme el mercado se fortalece, ¿no? La economía de mercado se fortalece en el Perú, hay otros temas como, por ejemplo, que son prestados hoy día por empresas privadas que, sin embargo, tocan tangencialmente lo que podrían denominarse servicios públicos. Por ejemplo, las pensiones, ¿no? Sí, cuando venían a reclamar por algún tema de FP, les teníamos que decir, acá no, vaya a la Indecopi. Cuando venían a reclamar por algún seguro de salud, por ejemplo, en una clínica o en alguna compañía de seguros que los maltrataban o no sé qué, les teníamos que decir, acá no, acá solo atendemos salud, MINSA o hospital. Vayan a Indecopi, ¿no es cierto? Entonces, si venían a protestar por abusos en una escuela pequeña pero privada, teníamos que decirle, no, acá no lo podemos defender. ¿Eso está cambiando? ¿Puede cambiar? Yo creo que esa será la gran agenda, ojalá, del nuevo defensor. Claro, porque parece que para ahí va a enfocarse también. Y entonces, así están mirándolo en otros países en el mundo, y seguramente el tema presupuestal y el tema de la modernidad de los derechos de los ciudadanos serán la agenda de lo nuevo. Doctora Merino, le pido que por favor nos espere un momentito, nos siga acompañando. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con usted. Gracias. Raquel Salazar y estás viendo RPP TV. Este 9 de octubre será la maratón RPP Scotiabank. Separa la fecha, separa tu físico.
Porque todos llevamos un runner dentro. Aprendamos de tecnología en familia.com con Jesús Vélez. Domingos 10:30 de la mañana por RPP Noticias. Y gracias a Fundación Telefónica. Esta semana visitamos una exposición que nos sorprendió y que queremos compartirla con ustedes. Vamos a conocerla. Esta es una retrospectiva de la actividad de los elencos nacionales desde la creación del Gran Teatro Nacional. Es una muestra que trata de resumir las producciones que han llevado a cabo los elencos nacionales en diferentes géneros, en ballet, en ópera, en música sinfónica, en folclore, y de alguna manera tratar de recordar y revivir esos momentos. Estas muestras están conformadas por vestuario, por fotografías, por elementos escenográficos, de utilería, y el público va a poder apreciar un poco cuál fue ese proceso de producción, de creación y al final también de puesta en escena. La muestra va a estar disponible todavía hasta el mes de octubre y estamos implementando un grupo de actividades, de conversatorios, de muestras. Además de ello, estamos implementando una serie de actividades que inician el 24 de agosto, el jueves 24 de agosto, con un homenaje a la obra de Felipe Pingló. Vamos a tener un conversatorio. Invitamos a todo el público a visitar El Perú en Escena, la exposición sobre los elencos nacionales del Perú. Nos encontramos en el piso 3 y 4 de la Torre Cuélap, en el Ministerio de Cultura. El ingreso es libre. Ya lo saben, no dejen de visitar nuestras redes sociales de RPP Espectáculos en Facebook y Twitter. Continuamos con Hora 12, los acompaña Ricardo Gómez Palma, tenemos la grata compañía de la doctora Beatriz Merino, expresidenta del Consejo de Ministros, exdefensora del pueblo, y comentábamos las tareas de precisamente el nuevo defensor del pueblo, de la institución en sí y de nosotros como sociedad comprometidos también con ese trabajo. Pero ahora, doctora Merino, tenemos un reporte de una situación crítica, la situación de los menores agredidos, abusados sexualmente en un colegio de Atevitarte. Este es el reporte. Muchas gracias, amigos televidentes. Seguimos aquí en la comisaría de Vitarte. Les hemos ya dado a conocer el caso de este sujeto identificado como Abel Pantigoso Yauri, supuesto profesor de danza, quien habría abusado sexualmente de un grupo de escolares aquí en esta jurisdicción. A la comisaría donde está detenido este sujeto han llegado madres de las niñas afectadas. Ellas prefieren no dar la cara, están en todo su derecho, por supuesto, entendemos también su situación, pero vamos a tomarles el testimonio a ellas. Señora, bueno, lamentamos mucho lo que ha ocurrido con su menor hija. ¿Desde cuándo estaban ocurriendo estos hechos? Estos hechos ya más o menos de junio, mayo, junio, julio, porque mi hija ya no asistía más de un mes y medio, porque yo ya la tenía, estaba llevándola al hospital por otros casos. Pero esto a mi hija le sucedió más o menos en julio. En julio. Entonces, nosotros recién nos hemos enterado por medio de una amiguita, porque ella contó a una amiguita de su colegio el día viernes, este viernes que pasó. Recién nos hemos enterado de todo lo cochinada, las malditas, todo lo que hacía, sí, los tocamientos indebidos que hacía este perverso maldito. Entonces, pedimos por favor, pedimos con urgencia a la fiscal, a la ministra de la Mujer, a quien sea posible, por favor, que encierren a este depravado maldito perverso, que no salga nunca de la cárcel, por favor. Muy bien, señora. Otra madre de familia. Señora, también lamentamos lo ocurrido. En el caso de su hija, ¿también esto ocurría hace 2 meses? Sí, ella